intentaron callar hasta mi voz, por tu misericordia no lo han conseguido, y es porque tengo millones de motivos para exaltarte en alta voz. Es tu presencia, mi Jesús, que aquí hace la diferencia. Es tu Espíritu Santo que restaura y renueva. Es tu gran amor que llena cada rincón de mi vida. Siento paz al tenerte a mi lado, toda carga se termina. Muy buen día a toda la audiencia de la radio La Predicadora. Estamos en vivo en esta mañana. Hoy es jueves 18 de noviembre. Han pasado 8 minutos de las 8 de la mañana y estamos agradecidos a Dios de que Él nos permite poder estar una vez más en vivo por La Predicadora 94.1. De cortina musical suena Tu Presencia de Ana y Susana. En esta semana de gloria, de victoria, de bendición que el Señor nos regaló, en estos días en el cual hemos visto su mano, hemos visto su poder, hemos visto su misericordia, hemos visto su amor. Estamos en esta mañana agradecidos a Dios porque Él es bueno. Estamos en un rinconcito de Gregorio de la Ferrer, en Coronel Isleño 1918, a donde está la radio, La Predicadora. El día está realmente muy lindo, el sol salió desde muy temprano y los pajaritos alaban a Cristo. ¿Y por qué usted no lo va a hacer? Es tu presencia. Creo que esta mañana es una mañana diferente. Si es la primera vez que escuchas la radio, quiero decirte que no es una casualidad que estés del otro lado, sino que Cristo, que te ama con amor eterno, quiere bendecirte, quiere renovarte, quiere fortalecer tu vida en este día. Quizás hace mucho tiempo no sentís la presencia de Dios. Quizás hace mucho tiempo te alejaste del Señor. Le pediste los bienes que te correspondían y te fuiste lejos a malgastarlo. Y en esta mañana, la Biblia dice que cada mañana se renuevan sus misericordias. Por eso en esta mañana el Señor te está esperando con los brazos abiertos para que vuelvas a Él. Y no solamente te está esperando, sino que permite que puedas escuchar la radio, sino que constantemente te está dando llamados de atención para que vuelvas a Él, para que te des cuenta que sin Él la vida no tiene sentido, que sin Él no vale la pena vivir esta vida, que sin Él no somos nada. Pero con Él, con Cristo todo lo podemos. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa promesa es para los que están en Cristo. Con Él somos eternos, porque por su gracia somos hechos hijos de Dios. Y nosotros no vemos muerte, sino que somos eternos. Mi presencia no es la que hace diferencia en este lugar, solamente la tuya que siempre ha estado para ayudarnos. Si ya intentaron callar hasta mi voz,
motivos para exaltarte en alta voz. Es tu presencia, mi Jesús, que aquí hace la diferencia. Es tu Espíritu Santo que restaura y renueva. Es tu gran amor que llena cada rincón de mi vida. Siento paz al tenerte a mi lado, toda carga se termina. ¿Y cuánto podríamos hablar de Cristo en esta mañana? Y para eso estamos en este lugar, para exaltar su nombre, para glorificar su nombre, para darle gracias por un nuevo día de vida, para darle gracias por un nuevo amanecer, para darle gracias por que Él nos permite una vez más alabarle, glorificarle, exaltar su nombre. Nadie como Él, nadie como Cristo. ¿Qué te parece si hacemos una oración? Tú que estás del otro lado me acompañas y juntos nos unimos para orar, juntos nos unimos para aclamar, juntos nos unimos para que en esta mañana el poder de Dios, la presencia de su Espíritu Santo, no solamente inunde este lugar, sino también tu casa, tu habitación, esa sala de hospital, ese lugar a donde estás internado, ese lugar a donde quizás estás solo, quizás en esta mañana estás triste, quizás estás sin fuerza, quizás pensaste en tirar la toalla, en dejarlo todo, en dejar el arado y volver atrás. Pero vamos a orar en esta mañana creyendo en quién nos ha enviado. Señor Jesús, Padre del cielo, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Señor, mañana de victoria que tú nos regalas, la bendición de poder estar en este lugar. Señor, queremos ser, Padre del cielo, un canal de bendición. Y creemos, Señor, que sin ti no somos nada, que es tu presencia, que es tu Espíritu Santo, que es tu gracia, que es tu bendición. Señor, que tú rompes las cadenas, que tú bendices. Que tú, Señor, en esta mañana renuevas, que tu palabra, Señor, es viva, es eficaz, no vuelve vacía. Que tú tienes todo el poder, Señor, en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por eso en esta mañana clamamos a ti. Señor, en esta mañana aumentanos la fe. En esta mañana, Señor, ayúdanos a creer. La palabra de Dios dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de aquello que no se ve. Señor, por eso creemos en ti, confiamos en ti. Sabemos, Señor, que llamamos las cosas que no son como si fuesen. Sabemos, Señor, que en ti tenemos poder, que hay, Señor, presencia de Dios en esta mañana para bendecir, para renovar, para dar fuerza, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Entregamos todo en tus manos, glorificamos tu nombre, bendecimos tu nombre. Y sabemos, Señor, que somos más que vencedores en ti. Sea el Señor, Dios poderoso, quién fue, quién es y quién
el cielo te adoramos, alzamos hoy tu nombre en alto, que tu trono. Estamos en vivo en la Predicadora 94.1, atendiendo algunos llamados que llegan, también compartiendo con algunos hermanos que ya están enviando su mensaje, ya están enviando su saludo, ya están enviando su petición. Ya tenemos el informe del clima de la ciudad de Quitilipi, que le vamos a pasar antes de que termine el programa. Y le damos gracias a Dios que hay hermanos que nos acompañen esta mañana y creemos que Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Es tan bueno ver tu gloria derramarse en este lugar. Es tan grande oír a tu pueblo bendecir tu nombre. Oír tantas palabras del cielo, que medicina es para el pueblo. Las alabanzas ungidas que hacen que mis luchas olviden. Es tu presencia, mi Jesús. Si usted está compartiendo con nosotros el video de Facebook, puede dejarnos un comentario y decirnos de dónde nos escucha, de dónde nos está mirando. Y si tiene alguna petición, la puede hacer presente también en ese lugar. Ahora, si nos está escuchando por la radio o por la aplicación, usted puede escribirnos al WhatsApp de la radio, que es el 11 60 39 33 75. 11 60 39 33 75. Este es el primer programa de la mañana de la radio. Y luego que termina Su Gracia en Mí, empiezan otros programas. Y a lo largo del día y a lo largo de la semana, hay diferentes hermanos que están en vivo por la radio, por la Predicadora 94.1. Y juntos nos unimos a orar por cada petición que llega, por cada necesidad que llega, creyendo que Dios tiene todo el poder y que en la unidad hay una bendición también. Por eso cada petición que llega la hacemos notoria y la compartimos entre nosotros para que podamos estar orando. Hay hermanos que son de mucha bendición en la radio y estamos contentos de poder tener programas de mucha bendición, hermanos que predican la palabra de Dios, que son ejemplo en el nombre de Jesús. ¿Qué les parece si escuchamos una alabanza? ¿Qué les parece si en esta mañana compartimos una alabanza que Dios puso en mi corazón para compartir con todos los hermanos de la radio? Vamos a escuchar en esta oportunidad una alabanza del pastor Víctor Domingo Vera que se titula Volver a Renacer. Yo también, lejos de Dios, en este mundo cruel, buscando en mi ansiedad lograr saciar mi sed de amor y paz. Volver a renacer con él, para el mundo morir, lo sé, pues Cristo vive en mí y yo vivo en él por la eternidad.
sazón, aquel tabaco que fuera mi placer. Y contemplé también el alcohol que quitaba mi salud. Cuántos fracasos vi, un desengaño allí, pero encontré la paz. Cristo Jesús me dio alegría, perdón, felicidad, alegría, amor y una esperanza, volver a renacer con Él, para el mundo morir, lo sé, pues Cristo vive en mí y yo vivo en Él por la eternidad, volver a renacer con Él, para el mundo morir, lo sé, pues Cristo vive en mí y yo vivo en Él por la eternidad. Muy bien, acabamos de escuchar esta hermosa alabanza que se titula Volver a Renacer. Es una alabanza grabada simplemente con una guitarra y un micrófono de un celular, ya que no llegó a grabarla personalmente. Estaba así antes de su partida haciendo un material que iba a salir, y hay algunos hermanos que se están encargando de poder recopilar todas esas alabanzas para poder hacer, con la ayuda de Dios, un CD nuevo o sacar algunas alabanzas como hemos escuchado en esta mañana. Muy bien, hermanos, muy linda esta alabanza que compartimos, muy lindo el programa que estamos compartiendo. Le damos gracias a Dios porque Él está con nosotros. Oír tantas palabras del cielo, que medicina es para el pueblo, las alabanzas ungidas que hacen que mis luchas se olviden. Y si Él está contra nosotros, ¿quién contra? En el nombre de Jesús de Nazaret. Muy bien, estamos en vivo en esta mañana, queriendo poner el instrumental para poder comenzar a hablar una palabra que Dios traía a mi corazón. Estamos compartiendo, gracias a Dios, un estudio bíblico junto con el pastor Antonio Villanueva. El pastor Antonio Villanueva es un hombre de Dios mayor, ya tiene alrededor de 60 para 70 años y muy humildemente está enseñando todo lo que Dios le enseñó en lo largo de este trajinar en el camino del Señor, y lo está haciendo los días viernes a partir de las 7 de la tarde. Aquí en la radio tenemos en el garage un espacio y estamos estudiando la palabra de Dios, y el pastor Antonio Villanueva está dándonos todo lo que Dios le enseñó durante estos años. Empezamos con un estudio bíblico de las bases iniciales, de todo lo inicial, que fue de gran bendición. Y ahora comenzamos algo un poquito, podríamos decirlo, con más profundidad, con más tiempo. Y lo invito a todos aquellos hermanos que quieran venir, que quieran compartir, que conocen también cómo andamos, qué hablamos, pueden venir y compartir con nosotros también estos estudios bíblicos que realmente
para nuestra vida son de mucha bendición. Y cuando algo es de bendición, uno lo quiere compartir. Porque es así, cuando Cristo llega a nuestra vida y Cristo hace un cambio, una transformación, y tenemos una nueva vida en Cristo, uno quiere hablar de Cristo, quiere compartir eso que recibió, porque es una bendición enorme, es una alegría enorme, es una vida nueva. Entonces quiere hablarlo, quiere compartirlo. Y así somos los hijos de Dios también. Cuando Dios nos bendice con algo, queremos compartirlo. Por eso hay muchos hermanos que Dios los bendice y tienen quizás la alacena llena y no pueden tener la alacena llena, sino que tienen que compartirlo. Así que automáticamente agarran esas cosas que no es que les sobran, sino que las tienen ahí, pero no las pueden tener ahí, sino que quieren compartirlo. Nace un deseo en el corazón de compartir, de bendecir, de dar, de lo poco que muchas veces tenemos, porque Dios es el que pone ese sentir y Dios es el que hace de lo poquito mucho. Escuchaba hablar al pastor Rojas hace algunos días atrás Pedro Rojas, que decía: la matemática del ser humano es 2 más 2 son 4, pero la matemática de Dios es diferente, porque con 4 panes y 2 peces alimentó una multitud. Y es verdad. Muchas veces nosotros creemos que es poquito, que no es nada, pero Dios le encanta de eso poquito hacer mucho, de eso poquito mostrar su gloria, de eso poquito hacer cosas grandes, hacer cosas que son realmente terribles, pero porque Él tiene todo el poder, porque la gloria es para Él, porque la honra es de Él. Muy bien, en esta mañana queremos compartir una palabra en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 13. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Amén. El apóstol Pablo hablando, y no puede el apóstol Pablo hablar de otra cosa que no sea de la palabra de Dios, porque él era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Él era un hombre que en aquel tiempo, lejos de Cristo, lejos de la ciudadanía de Dios, la Biblia nos habla y nos cuenta que él perseguía a los cristianos y los torturaba y los golpeaba y los llevaba para encarcelarlos. La Biblia nos habla que él había consentido la muerte de Jacobo. La Biblia nos habla que él era un hombre malo, que los cristianos, como Ananías, cuando llegó el momento de ir a orar por él, los hombres de Dios tenían cuidado porque sabían que él estaba con el objetivo de matar. Él estaba totalmente endemoniado, totalmente lejos del Señor. Era un religioso con todas las letras. Y en ese tiempo, el objetivo de ellos era eliminar a los cristianos, era eliminar a los que seguían a Cristo. Era eliminar, porque siempre el diablo tiene como objetivo eso. El diablo tiene como objetivo callar tu voz. Porque si vos sos un hijo de Dios, si vos sos un enviado de Dios, si la palabra de Dios está en tu vida, está en tu corazón y está en tu andar, en tus frutos, el diablo te va a querer matar, te va a querer aniquilar y de una u otra forma va a intentar hacerte un daño para pararte. Y el apóstol Pablo era utilizado por el diablo
lejos de Cristo. Pero un día, la Biblia nos habla que iba camino a Damasco, que él había pedido cartas para que si se encontraba con algún cristiano, lo llevase preso, para que si se encontrara con algún cristiano le dé de patadas, de golpes, sin ningún problema, porque él tenía una carta, él tenía un permiso, él tenía la autoridad de hacerlo. Pero él, camino a Damasco, creía que se iba a encontrar con algún cristiano y hacerle un daño, pero se encontró con Jesús y su vida cambió. La Biblia dice que le resplandeció una luz, y esa luz es la luz verdadera, y esa luz es Cristo Jesús. Cristo Jesús en esta mañana está aquí con nosotros. En esta mañana tenemos la luz, y esa luz puede alumbrar en la sala de hospital, y esa luz puede alumbrar en tu habitación que está oscura, y esa luz puede alumbrar en tu soledad, y esa luz que es Cristo Jesús quiere cambiar tu vida, quiere darte una nueva vida, quiere transformar y marcar un antes y un después, como lo hizo en la vida del apóstol Pablo. La Biblia nos habla que él no fue el mismo cuando se encontró con la luz, cuando se encontró con Jesús, cuando se encontró con aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Él no fue el mismo. Por eso yo creo, por eso yo predico, y oigan o dejen de oír, como decía Jeremías. Voy a seguir hablando acerca de la transformación, acerca de que una persona cuando llega a Cristo se transforma, cambia de adentro para afuera, cambia. Este era un perseguidor de la iglesia, este era un hombre que estaba totalmente endemoniado, pero cuando llegó Jesús, la Biblia dice que él se puso a orar durante algunos días, y el Espíritu del Señor envió a Ananías para que ore por él y para que él reciba la vista, y no solamente eso, sino que sea lleno del Espíritu Santo. Y esta persona que estaba totalmente endemoniada, que mataba, que golpeaba, que hacía daño, ahora tenía el Espíritu Santo. Hay que entender que hay una Trinidad divina, que está Dios, que está Jesús y que está también el Espíritu Santo. La Biblia nos habla y nos dice que cuando Jesús se fue al cielo a sentarse a la diestra del Padre, Él dijo: ustedes confíen, ustedes crean que yo no los voy a dejar solos, yo les voy a enviar un consolador. Y ese consolador es el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender que el Espíritu Santo quiere obrar en nuestra vida, pero tenemos que darle lugar. La Biblia habla y nos dice que el apóstol Pablo fue lleno del Espíritu Santo. Después de haber conocido a Dios, después de haber tenido esa transformación, después de que Jesucristo marcó un antes y un después en su vida, el Espíritu Santo entró en su corazón, pero no solamente entró, sino que él fue lleno del Espíritu Santo. Y en esta mañana yo creo que el Espíritu Santo de Dios puede llenarte. Y en esta mañana yo creo que el Espíritu Santo de Dios puede renovarte. Y en esta mañana yo creo que el Espíritu Santo de Dios puede transformar tu vida para que no te guíes más por la carne, sino que te guíes por el Espíritu. Y este hombre que antes era Saulo, ahora era el apóstol Pablo. Su vida cambió por completo. Y el Espíritu Santo que estaba en él empezó a darle dones, empezó a darle palabra, pero no palabras de humana sabiduría, porque él conocía mucho del Antiguo Testamento, de la Torá, porque era un religioso.
Por eso el apóstol Pablo dice, yo no vine a ustedes con palabras de humana sabiduría. Yo no vine a ustedes con palabra que yo hubiese estudiado, hubiese entendido o ya sabía, sino que vine a ustedes con demostración del poder de Dios. Y lo que en esta mañana quiero hablar con la ayuda del Señor es la necesidad de oír la palabra de Dios. La Biblia dice que el apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, tuvo una transformación y tuvo una llenura del Espíritu Santo. Y después de ser lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios comenzó a ser predicada de su boca. Y fue de gran bendición en cada lugar que iba, en cada paso que daba. Él era guiado por el Espíritu Santo. Cada paso que daba era guiado por el Espíritu Santo. Cada palabra que decía era el Espíritu Santo actuando en él, era la palabra de Dios. Por eso, como bien decíamos, él decía a sí mismo, no vine yo a hablar palabras de humana sabiduría, sino que vine a hablar la palabra de Dios, sino que vine con demostración de poder de Dios. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. En este tiempo vemos que la humanidad se está perdiendo. ¿Y por qué se está perdiendo? ¿Y por qué está pasando tantas cosas que está pasando? Porque aquellos que tenemos la palabra de Dios, la estamos callando. Porque aquellos que tenemos la palabra de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Porque aquellos que tenemos la palabra de Dios, estamos dándole lugar más a otras cosas antes que a la predicación de la palabra de Dios. La Biblia nos habla en este versículo, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como a palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes. La Biblia dice que daban gracias a Dios por la palabra de Dios. Daban gracias a Dios porque podían recibir la palabra de Dios. Daban gracias a Dios porque se escuchaba palabra de Dios. Y en este tiempo, hermano, la Biblia nos habla y nos dice que una de las señales antes del fin iba a ser que no se iba a escuchar palabra de Dios. Y estamos viviendo en un tiempo así. Estamos viviendo en un tiempo en el cual muchas personas dicen, voy a compartir la palabra de Dios, pero no hacen otra cosa que hablar de palabras para su conveniencia y para acomodar y agarrar un texto de la palabra, sacarlo de contexto y hablar algo que a ellos les conviene para un beneficio personal. Y claro, se llenan la boca diciendo que es palabra de Dios, pero eso no es palabra de Dios de ninguna manera. Eso es un pensamiento personal que queremos apoyarlo con una base bíblica, pero un pensamiento personal no es palabra de Dios. Y muchas veces vemos que hay personas que quieren agregar y hay personas que quieren quitar. Y la palabra de Dios es una sola. Y la Biblia nos dice, maldito aquellos que quieran agregar o quitar. Y muchas veces pasa esto. Muchas veces escuchamos personas que dicen, no, yo tengo la palabra de Dios. Yo estoy compartiendo algo que viene de Dios. Y a simple vista nos damos cuenta que no es así. Por eso, la necesidad de la palabra de Dios en este tiempo. La necesidad de la palabra de Dios en este tiempo que estamos viviendo. La Biblia dice, no os conforméis a este siglo, no nos conforméis a este tiempo, no nos conforméis, porque todos hacen así, porque todos hablan así, porque todos ahora se paran así,
porque todos ahora están en esto nuevo, en esta forma nueva. ¿Por qué no vamos a conformar a este mundo, a la moda, al tiempo? Si nosotros no somos de este mundo, si nosotros somos pasajeros, si nosotros somos peregrinos y extranjeros, si nosotros no tenemos la ciudadanía de este mundo, nuestra ciudadanía es eterna, es en el cielo. Por eso nuestras palabras tienen que ser palabras inspiradas por el Espíritu Santo, tienen que ser palabras de Dios y tienen que ser palabras eternas. La Biblia dice que la palabra de Dios que el apóstol Pablo predicaba, la palabra de Dios que el apóstol Pablo hablaba, actuaba en los creyentes, actuaba. Y esa es la palabra de Dios que es eficaz. Y esa es la palabra de Dios que no vuelve vacía. Y esa es la palabra de Dios, que es más cortante que espada de doble filo. Es la palabra de Dios. Pero muchas veces hay personas que dicen, yo tengo palabra de Dios. Pero sin embargo no son palabras de Dios. Son palabras de humana sabiduría. Son conceptos de hombre. Son pensamientos de un hombre. Son formas de un hombre. Son muchas veces quieren cambiar, quieren agregar, quieren meter, quieren usar palabras extravagantes, quieren pararse diferente, quieren hacer cosas que no suman para nada y que son cosas carnales, y lo carnal no es de Dios. ¿Me entiende? Porque para hablar palabra de Dios, uno que tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Para hablar palabras de Dios, el Espíritu Santo te tiene que dar la palabra. Para hablar palabra de Dios, tiene que estar inspirada por Él. No es algo de la carne, no es algo de la sabiduría humana, no es algo de lo que puedo llegar a pensar yo o lo puedo llegar a acomodar para caer bien a la audiencia o para buscar un beneficio personal o para hacer crecer la radio. Es como que yo me pararía acá y comenzaría a hablar y hacer este programa buscando un beneficio personal, buscando un interés personal, buscando que venga gente a dar plata a la radio, como muchos hacen. Y eso no puede ser nunca de Dios, eso es algo personal. Y nosotros tenemos que prestar atención. Nosotros tenemos que darnos cuenta de esto. Nosotros tenemos que darnos cuenta del tiempo que estamos viviendo y de la necesidad que hay de la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesucristo, así como el apóstol Pablo, hablaba la palabra de Dios. En Lucas capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice que Jesús estaba junto al lago y el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Entonces el apóstol Pablo predicaba la palabra de Dios. Jesucristo predicaba la palabra de Dios. ¿Pero por qué tenían ellos palabra de Dios? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Porque tenían esa llenura del Espíritu Santo para poder hablar con denuedo la palabra del Señor. Sin el Espíritu Santo, en vano serían nuestras palabras. Si no tenemos palabra de Dios, en vano estaríamos aquí compartiendo esta hora radial. Por eso en este tiempo, hermanos que están escuchando del otro lado, hay una gran necesidad de oír palabra de Dios. Hay una gran necesidad de escuchar la palabra de Dios. Hay una gran necesidad porque la gente se acostumbra. Las personas le gusta el show, le gusta el espectáculo, le gusta la emoción, le gusta que le hablen al ego.
Por eso, en este tiempo, al parecer escasea la palabra de Dios. Pero yo creo y confío en el Señor, que del otro lado hay muchas personas que me están escuchando, que Dios le ha dado dones, Dios le ha dado gracia, Dios le ha dado su Espíritu Santo. Y muchas veces quizás a la hora de la predicación estaban dudando. Pero en esta mañana el Espíritu Santo te habla a ti que estás del otro lado para que no calles la palabra de Dios. Para que tengas en cuenta que esta palabra actúa, que esta palabra no vuelve vacía, que esta palabra es eficaz, que esta palabra es más cortante que espada de doble filo, que esta palabra es la que puede animar, la que puede fortalecer, la que puede renovar, la que puede hacer a una persona volverse a Cristo, la que puede hacer crecer a un cristiano en el camino del Señor. Esta palabra contiene vida y lleva vida consigo misma. Por eso cuando hay verdadera palabra de Dios, algo pasa, algo se produce, algo acontece, algo el Señor hace. Y yo creo que en esta mañana el Señor está hablando a cada hermano, a cada hermana que está del otro lado, a cada persona que se cruzó con este dial, porque Él tiene un llamado específico para cada uno de nosotros. Señor Jesús, Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta mañana. Te damos muchas gracias por este día. Ayúdanos, Señor, a hablar tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tus palabras estén en nuestra boca. Ayúdanos, Señor, a ser inspirados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, así como el apóstol Pablo y Jesucristo hablaban de tu palabra. Señor, nosotros también queremos hablar de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret.